Muy buenos días, una mañana media mojada, pero también es parte de la vida y necesario también. Voy a leer de el libro a los Hebreos, el capítulo 11, versículos 13 a 16. Dice aquí: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, eso es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ahora quisiera hablar sobre un tema tal vez un poco raro, un poco extraño. El tema es: Dios no se avergüenza de ser su Dios. Viendo la condición y el estado en que se encuentra el mundo hoy, nos da la impresión que estamos ciertamente viviendo en los últimos tiempos. La Biblia nos enseña de estar preparados para el regreso del Señor en su gloria. ¿Cuándo esto va a suceder? Nadie lo sabe. Pero Dios nos asegura que ciertamente esto va a ocurrir. Los discípulos de Jesús le preguntaron cuando él iba a regresar a su Padre sobre eso y les respondió. En Mateo 24 dice en versículo 3 y 4: estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuánto sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Jesús les respondió: tengan cuidado de que nadie los engañe. En lugar de darles día y fecha de su regreso, el Señor simplemente les dijo: tengan cuidado que nadie los engañe. Tomando en cuenta que nuestros días son limitados, quiero llamar nuestra atención a la actitud que Dios tiene hacia nosotros y también analizar nuestra relación con Él cuando va a aparecer de nuevo el Señor. Y allí podemos poner la pregunta: ¿estará el Señor avergonzado de ser nuestro Dios? Puede ser que nos parece algo interesante poner una pregunta como esta, pero al considerar el texto, la pregunta es justificada. Refiriéndose a los patriotas del tiempo antiguo, la palabra dice que Dios no se avergüenza de ser su Dios. Y eso es algo que a nosotros también nos debería interesar.
Deberíamos de tratar de lograr ese estado en nuestra vida donde Dios no se avergüenza de ser nuestro Dios. Es posible que Dios puede estar avergonzado de su pueblo. Si estudiamos la historia de la humanidad, hubo tiempos donde podemos decir que Dios ha de haber estado avergonzado de su creación, de su pueblo. La Biblia nos dice que durante el tiempo de Noé, el Señor dijo, y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón, viendo como el hombre corruptó todo su modo de vida, siguiendo el mal en todas medidas. Le pesó a Dios esa tragedia. Por mucho que Él quería y todavía quiere al ser humano, pero estaban tan inundados en el mal que se entristeció su corazón de ver eso, lo que estaba sucediendo en el mundo. Fue una deshonra para Dios tener su creación tan perversa. El santo nombre de Dios se le quitó toda la gloria y la hermosura con tanta maldad que existía en la familia humana. Y podríamos decir que sí hubo ocasiones en las cuales el Señor tenía razón de estar avergonzado de esa gente, de ese pueblo que vivía en una forma tan mala. También han habido otros tiempos en los cuales el ser humano se bajó a un nivel tan profundo que era una vergüenza para Dios que ese ser realmente es la creación de Dios. Así que es muy posible que Dios puede llegar a un punto donde en realidad le pesa, le duele, se entristece de haber hecho al hombre, porque el hombre ha llegado a ese nivel tan profundo en la maldad. Y pensando en esa posibilidad, es necesario contemplar esta cosa en una forma más personal y preguntándonos a nosotros mismos, ¿puede Dios estar avergonzado de mí? ¿Es posible que Él se avergüenza de que yo me llamo hijo de Dios? Yo una vez escuché un siervo de Dios diciendo que a veces la gente le dan más alegría al diablo que a Dios. Y es una verdad. Seguramente hay gente que muchas veces alegra más al diablo que a Dios. Y en tal situación se puede argumentar que el Señor tiene que estar humillado de que esa persona que realmente está sirviendo al diablo se llama hijo de Dios y se avergüenza de esa persona. Y eso especialmente cuando esa persona se llama cristiano. Eso indica que nosotros podemos vivir en una forma tan mala, donde el Señor no es honrado por nuestro modo de vivir y en realidad nuestro comportamiento
le avergüenza. Como a los padres, si nuestros hijos se portan mal, a veces nos avergonzamos de que nuestros hijos se portan de esa forma. Y así Dios a veces se avergüenza de la gente porque se porta tan mal. Debemos de diferenciar la debilidad del hombre con una vida que totalmente está vacía de temor de Dios y inclinada al mal. Hay una diferencia. Dios nos comprende que como seres humanos en ocasiones somos débiles y a veces faltamos, pero no lo hacemos de voluntad, sino lo hacemos de debilidad. Vivir en contra de la voluntad de Dios y desafiar al Espíritu Santo y seguir la senda del pecado, eso es lo que le causa vergüenza al Señor. Así que existe la posibilidad de que Dios, bajo ciertas circunstancias, sí puede estar avergonzado de ser nombrado nuestro Dios. La gran pregunta para nosotros es si eso es nuestro estado, nuestra forma de vivir, y si nosotros le causamos dolor al Señor, tristeza al corazón de Dios. Y por eso es muy prudente que investigamos si eso es el caso. ¿Cómo lo podemos cambiar para que Dios puede estar orgulloso de nosotros y nuestro comportamiento? Vamos a ver unas cosas que desagradan a Dios, cosas que entristecen su corazón. Y eso es primeramente cuando la gente ya no tiene vergüenza del pecado. Y ese estado se ha demostrado en varios tiempos entre la gente. Y ahí tenemos el ejemplo de la gente de Sodoma y Gomorra. Ellos vivían en un estado tan feo, pero ya no les daba vergüenza vivir en esa forma. Y eso también pasó en el pueblo de Israel. Hubo tiempos en los que vivieron peor que los gentiles, gente que no conocían a Dios. Y lo más odioso para el Señor era que ni se avergonzaban de vivir en esa forma. Y aún llevando ese nombre que era la nación escogida de Dios. Y no se avergonzaban de vivir en esa forma. Entre los gentiles era costumbre de servir a ídolos y adorar a imágenes. Pero Israel, el pueblo de Israel, tenía el conocimiento del verdadero Dios, el Dios de la creación. Pero cuando empezaron a servir a ídolos, hicieron imágenes por todos los lados. Y donde quiera en sus casas, en las calles, tenían esas imágenes y las adoraban, peor que los gentiles. ¿Cómo le ha de haber dolido al Señor ver a su pueblo en ese modo de vida, postrarse delante de una imagen que hicieron de un árbol y según que ese era su Dios, cuando ellos conocieron el verdadero Dios y ni se avergonzaban? Parece que estaban orgullosos de lo que ellos habían creado, una imagen de madera. Ellos deshonraban al santo nombre de Dios
con su comportamiento, causándole tristeza y considerar a esa gente como su pueblo. El profeta Daniel lamenta ese estado en Israel cuando oraba por su pueblo. En Daniel 9, versículos 6 a 8 dice: ¿no hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra? Tuyo es la justicia, oh Señor, nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos en todos los países, a donde los ha echado a causa de la infidelidad que cometieron contra ti. Oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro, y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Aquí se humilla el profeta Daniel en oración delante de Dios y dice: la vergüenza es de nosotros, que hemos vivido en una forma tan baja, tan mala, y por eso a nosotros es la vergüenza de haber hecho eso. El profeta Ezequiel dice en el capítulo 36, versículo 31 y 32, dice: entonces se acordarán de sus males caminos y de sus obras que no eran buenas, y se aborrecerán a ustedes mismos por esa iniquidad y por sus abominaciones. No hago esto por ustedes, declara el Señor Dios. Sépanlo bien, avergüéncense y bochérnense en su conducta, casa de Israel. Dios les dice aquí al pueblo de Israel: avergüéncense de su mal comportamiento, de su forma de vivir. Y de tal manera deshonraban el nombre de Dios que lo aborrecieron y lo hicieron mal delante de otras naciones. Al Señor le dio mucha tristeza ver a su pueblo en ese estado donde vivían sin avergonzarse de su pecado ya. De veras, han habido tiempos donde el hombre ha rechazado la ley de Dios y empezó a vivir en una forma tan deshonrada que le daba dolor al Señor, porque ya no tenían vergüenza. La segunda cosa que causa que Dios se avergüenza es cuando la gente endurece su corazón. Y así fue durante el mundo antes del diluvio. Ellos endurecieron su corazón y ya no le hicieron caso a Dios. Por mucho que los años que Noé les predicaba del catástrofe que estaba por venir, pero no lo creyeron, no le hicieron caso. Lo mismo pasó cuando el profeta Jeremías durante muchos años les predicaba que Dios los iba a castigar, pero no le hicieron caso, no le creyeron. Endurecieron su corazón y nomás los escuchaban, pero no les hicieron caso. No nomás lo ignoraban, sino lo echaron en una fosa al profeta para que ya no les siguiera predicando, porque no lo querían escuchar. Se pusieron en contra de la voz de Dios y no se agotó y los dio todavía más. Aunque no quisieron escucharle, Dios los iba a dar en las manos de sus enemigos
para que ahí fueran castigados. En el capítulo 15 en Jeremías dice en el versículo 6: Tú me has dejado, declara el Señor, sigue retrocediendo, extenderé pues mi mano contra ti y te destruiré. Estoy cansado de compadecerme. No sé si nos podemos imaginar lo que realmente quiere decir si Dios llega a ese punto donde ya está cansado de compadecerse de nosotros, de tener compasión, que ya a este punto donde ya no tiene compasión de nosotros, que ya nomás deja ir a la gente y van a la destrucción. El pueblo de Israel había pasado la línea de la bondad de Dios y se encontraban en un estado muy peligroso, porque Dios los iba a castigar porque nomás habían endurecido su corazón, ya no creyeron a Dios y no le hicieron caso. Y Dios ya estaba cansado de tener compasión de ellos. Eso claramente sería un estado donde el Señor tenía que estar avergonzado de decir: este es mi pueblo. Y esa gente dice: Él es nuestro Dios. ¡Qué vergüenza para Dios que la gente llega a ese punto donde Él se avergüenza de que le llaman su Dios! No cabe duda que eso no es algo que Dios quiere, que Dios anhela, porque su carácter es bueno y su corazón lleno de bondad y misericordia y amor. Él quiere a su pueblo, pero también quiere ver que su pueblo se porta de esa forma. Dios no se avergüenza de ser su Dios, dice aquí en nuestro texto. Esto se refiere a aquellos hombres y aquellas mujeres que honraban a Dios por medio de su vida. Para que nosotros lleguemos a ese nivel, es necesario investigar qué fue lo que ellos hicieron que tanto agradó a Dios, que le dio gusto ser el Dios de este pueblo. Nos dice aquí primeramente que ellos deseaban una patria celestial. Versículo 16 dice: pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Esas personas honraban a Dios porque en su corazón existía ese deseo, ese anhelo de llegar a esa patria celestial, una ciudad que Dios estaba construyendo para ellos. Y ellos entendieron que la promesa del Señor no solamente se refería a la región de Canaán, sino que también incluido iba a una ciudad celestial, y ellos deseaban esa ciudad. Y por eso ellos se consideraban como extranjeros y peregrinos en el mundo. Dice: nosotros nomás estamos pasando por este mundo, vamos hacia la patria que Dios ha preparado para nosotros. Por eso no quiere decir que colgaron su cabeza y cerraron sus ojos mientras vivían en este mundo. Aunque ellos deseaban esa patria, también ellos buscaban la voluntad de Dios para esta vida. Ellos vivieron por fe
y hicieron todo lo posible para mejorar la situación en la ciudad en que ellos vivieron. Había otras cosas que hicieron, dice en el versículo 14, porque los que dicen tales cosas claramente dan de entender que buscan una patria. Ellos entendieron que la patria celestial era algo que se tenía que buscar y no algo que Dios nos da sin condición. Aunque no lo queríamos, Él nos va a dar. Mientras ellos esperaban que se cumplieran las promesas de Dios, se ocuparon en buscar esa ciudad celestial, convencidos que no estaba al alcance mientras moraban en esta tierra, pero se iba a lograr en la vida posterior. La iban a cosechar en la otra vida. Por eso vivieron en este tiempo para Dios, para así ser herederos de la patria que Dios les había prometido. En las dificultades que ellos encontraron durante la vida aquí, tuvieron la victoria por la gracia de Dios y no estaban sujetados al pensamiento, a la forma de vivir de este mundo. Ellos vivían para Dios. Ellos querían honrar al Señor, deseando esa patria celestial que le ofrecía gloria y gozo sin medida, la cual no se alcanza en esta vida, sino en la vida por venir. Otra cosa que aprendemos de esos patriotas es que ellos murieron en su fe. Y eso nos quiere decir dos cosas. Estas personas decidieron por sí mismos creer en el Dios de los cielos. No fue una cosa forzada que tenían que creer, pero ellos decidieron por sí mismos creer en ese Dios. Era una decisión personal. Lo segundo que entendemos también, que ellos no abandonaron la fe. Fueron fieles durante toda su vida, aunque seguramente encontraron dificultades y problemas en la vida. Ellos se quedaron en su fe, fieles hacia Dios. Cuando Noé vio que nadie se interesaba en la justicia de Dios y fe en su palabra, seguramente su ánimo empezó a caer a veces, pero no dejaron de creer en Dios por esas cosas. Y nosotros nunca debemos de olvidar la pérdida que significa para nosotros si abandonamos nuestra fe en Dios. Eso sería estar en un barco en medio del mar y perdemos la fe que ese barco nos va a llevar a la orilla del mar y nos brincamos al agua porque ya no le tenemos fe al barco. Eso es abandonar la fe. Estamos en medio de la mar y brincamos al agua. Seguramente nunca vamos a llegar a la orilla. Por eso esas personas no abandonaron su fe, aunque tuvieron problemas como nosotros también los tenemos. Había dificultades en su vida, pero ellos no abandonaron su fe, se quedaron fieles. Leemos en versículo 13 lo siguiente: todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Un autor muy conocido, C.S. Lewis, dijo: nunca sabemos
¿Cuánto creemos hasta que nuestra fe llega a ser una cosa de vida o muerte? Allí es donde se demuestra la calidad de nuestra fe. Y viendo la cosa de este punto, nuestra fe es una cosa de vida o muerte. O elegimos la vida eterna o elegimos la muerte eterna. Por eso nuestra fe es una cosa de vida y muerte. Y si la abandonamos, nos quedamos sin vida. La fe de los patriotas era una por la cual vivieron y también murieron. Aunque las promesas no se cumplieron durante su vida, aquí en la tierra, en el mundo, ellos no abandonaron su fe, porque era una cosa de vida eterna. Nuestra fe debe tener una fuerza de mantenernos durante los días buenos y también durante los problemas y dificultades de la vida. Otra cosa que aprendemos de esos gigantes de la fe es esto. Esos hombres, esas mujeres no estaban avergonzados de su fe. No se avergonzaban de ser hombres y mujeres de fe. Es muy probable que la gente se burlaba de ellos a veces, así como se burlan de nosotros hoy día. ¿Cómo creemos si Noé, cuando estaba construyendo una arca en medio de un llano donde estaban lejos de cualquier mar, qué pensaba en construir esa cosa tan grande? ¿Qué le ha pasado a Noé? Pero no dejó de trabajar hasta finalizar esa construcción antes del diluvio. Y él construyó esa arca para la salvación de su vida y de su familia. Y eso es por medio de la fe. No se avergonzaba de construir eso allá en el llano, porque él creyó en Dios. Pero no solamente él fue así, sino también otros. En Daniel 3, 17 y 18 dice: ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Aquí habían unos jóvenes, unas personas de Israel, y los querían forzar a postrarse delante de la estatua que el rey había construido, y si no, los iban a echar al horno. Pero ellos le dijeron: no importa, haga lo que usted quiera, si los quiere echar al horno, hágalo, Dios nos puede proteger. Y si no lo hace, sepa eso, de todos modos no vamos a adorar a esa estatua. Ellos no estaban avergonzados de su fe. Ellos estaban convencidos que Dios nos puede proteger si quiere, y si no, también está bien. Un autor dijo lo siguiente: la vida de fe no se puede vivir en privado, solamente tiene que derramarse en la vida de otros. Nuestra fe no la podemos vivir en secreto, la tenemos que vivir para que se vea que vivimos por medio de la fe. Y eso vemos en los patriotas. Su fe no era algo secreto que nadie sabía. Ellos vivieron en el mundo en esa fe, creyendo en Dios. Él nos puede proteger, Él nos puede ayudar, y si desea no hacerlo, no importa, le vamos a ser fiel a Dios de todos modos.
De esa forma tenemos que vivir nuestra fe también, enseñando al mundo que amamos a Dios y que tenemos fe en la palabra de Dios. Jesús dijo en Lucas 9:26, porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Otra vez dice aquí Jesús que Él se va a avergonzar de toda aquella persona que se avergonzó de Él. Y si nosotros nos avergonzamos de nuestra fe, Él se va a avergonzar de nosotros. Y pido a Dios que nos ayude a todos nosotros a tener una fe de la que no nos avergonzamos, que tenemos esa voluntad, ese poder de vivirlo en el mundo en que nosotros estamos, y que por medio de nosotros hacemos su nombre, que su nombre sea glorificado entre la gente, delante del mundo. Para concluir, voy a mencionar otra escritura más. En Hebreos 2:11 dice, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarles hermanos. Así que Dios quiere obrar en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo y no se quiere avergonzar de nosotros. Este versículo introduce la idea de para que Dios no se avergüence de nosotros, tiene que existir una santidad en nuestra vida, una vida separada del mundo y del mal, para que Dios realmente no tiene que estar avergonzado de nosotros. Unas observaciones que se pueden hacer. Primeramente, Dios quiere ser honrado y glorificado por su pueblo, por nosotros, por los creyentes. Cuando Cristo regresa para unirse para siempre con su iglesia, presentará al Padre su esposa, su iglesia, y lo quiere hacer con orgullo. Así como una persona lleva a su novia a su casa a presentárselo a sus padres y está tan orgulloso de tener esa joven. Así Cristo nos quiere presentar al Padre con orgullo. Mire, estas personas son personas de fe, vivieron por mí, me sirvieron su vida y no se avergonzaron de mí. Al último, todo depende de nuestra fe. Si tiene suficiente fuerza de mantenernos fieles hasta el fin. Y yo espero que el Señor nos dé esa fe para que al fin logramos heredar esa patria que Él nos prometió, esa ciudad celestial que Él construyó para nosotros. Y pido a Dios que nos ayude a cada uno de nosotros tener esa fe para que cuando regresa Cristo y nos presenta al Padre, no tiene que estar avergonzado de nosotros, porque nosotros no nos avergonzamos de Él. Que Dios nos ayude con su gracia y su misericordia para que en realidad no se tiene que avergonzar de nosotros.